Bueno, buenas tardes. Hoy nos va a hablar en el seminario Liz Fiorella Rossi Bertone. Nos va a hablar acerca de estructuras L infinito sobre el complejo de Bartzel. Muchas gracias, Bueno, Fiorella. muchas gracias. Muchas gracias, Cristian y Sonia, por la invitación. Un placer volver a FAMAF, aunque sea de esta forma virtual. Bien, yo les voy a hablar sobre un trabajo conjunto con María Julia Redondo, en el que estudiamos la estructura de L infinito sobre el complejo de Bartzel. Les voy a explicar, sobre todo esta charla, las ideas de las cosas que aparecen y las nociones que van a ir con las que trabajamos en este trabajo. Bien, lo primero que vamos a decir, K va a ser siempre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica cero, y siempre que diga álgebra voy a estar hablando de una K álgebra asociativa de dimensión finita. Y algo que hay un resultado muy conocido de Gabriel es que, como tengo que K es algebraicamente cerrado, toda K álgebra es morita equivalente a una, la puedo representar por un álgebra de caminos sobre un ideal admisible. Es decir, que las álgebras que yo estoy pensando, las estoy pensando como tener un quiver, es decir, tengo vértices y flechas, y las cociento, puede haber loops, flechas orientadas, y las cociento por un ideal. Y este ideal está formado por cosas que están en el radical al cuadrado. Es decir, no puede haber cosas que tengan una sola flecha en el ideal, sino al menos tienen que tener longitud 2, todo. ¿Sí? Y puede haber no solo monomios, sino sumas y restas de cosas. En un momento sí vamos a pasar a monomios. Bien, pero esto no importa, después los que no, sé que no estamos acostumbrados en FAMAF a trabajar con quivers, pero no es necesario, simplemente les comento eso. Bien, ¿cuál es la motivación? Nosotros empezamos trabajando en un trabajo previo con deformaciones, estudiando las deformaciones en el sentido de Gerstenhaber. ¿Qué es eso? Si yo tengo una álgebra asociativa A, quiero estudiar el álgebra sobre el tensor de A, tensor K de T sobre un cierto T a la N, y a este álgebra darle un producto asociativo que cuando pongo T igual a 0 recupere el álgebra original. Eso para mí va a ser una deformación, ahora lo vamos a explicar en más detalle. Y lo que se sabe de estas deformaciones es que están en correspondencia con los elementos de Mauer-Cartan, que son elementos que se definen a través de, primero, para poder definir qué es un elemento de Mauer-Cartan, necesito la noción de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Necesito una noción de álgebra de Lie graduada que están familiarizados, y le agrego que sea diferencial. Es decir, que el álgebra diferencial voy a tener un cierto diferencial, que es una derivación que al cuadrado da 0, y un corchete. ¿Sí? Bien, y un elemento va a ser de Mauer-Cartan si cumple la ecuación que esta ecuación. ¿Sí? Un elemento en la graduación de grado 1 le voy a pedir que cumpla esta ecuación, donde el diferencial más un medio del corchete de f consigo mismo de 0. Bien. Entonces, ahora vamos a ver por qué estudiar deformaciones. Para conocer las deformaciones de algo, lo que tenemos, como están asociados, es primero que saber qué elementos de Mauer-Cartan tengo. Bien, entonces ese era nuestro objetivo, estudiar, a ver si encontramos elementos de Mauer-Cartan. Bien, necesito algo que tenga una estructura de álgebra de Lie, entonces de álgebra de Lie diferencial graduada. Y vamos a trabajar entonces con el complejo de Hochschild. Esto es un resultado sabido, que el complejo de Hochschild, que ahora voy a explicar qué es un álgebra de Lie diferencial graduada, es decir, todo complejo tiene un diferencial, y en este voy a poder definir lo que es el producto del corchete de Gerstenhaber, que le da una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Cuál es el problema? Entonces uno podría decir, listo, tomo un álgebra y agarro el complejo de Hochschild, con su estructura, con su corchete, y empiezo a buscar elementos de Mauer-Cartan. ¿Cuál es el problema? Este complejo es muy grande, ¿sí? Es muy, muy grande. Entonces, manejarlo y hacer cuentas con este complejo realmente no es cómodo, ¿sí? No es algo cómodo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo para ciertas álgebras tengo complejos que conozco, un complejo que me sirva para calcular también la cohomología de Hochschild, pero que sea más chiquito, que sea más manejable, que para las cuentas sea más cómodo? En el caso de las álgebras monomiales, por ejemplo, el complejo de Bartzel, ¿sí?
¿qué pasa? Como yo lo que quiero son elementos de Maguire-Cartan, necesito sí o sí la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. La pregunta fue, bueno, si yo acá tenía una estructura, ¿la puedo pasar esta estructura al complejo más chiquito que a mí me gusta usar para hacer las cuentas? Y la respuesta es que no siempre. En general no. Pierdo algo en este paso, ¿sí? Gano en algo más manejable porque es más chico, pero pierdo algo. ¿Qué es lo que pierdo? Que deja de ser un álgebra de Lie. Pero tengo una generalización de eso, que es un álgebra de Lie infinito, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que acá también puedo calcular los mismos elementos de Maguire-Cartan, porque voy a tener un isomorfismo, un cuasi-isomorfismo. Entonces voy a poder calcular los elementos de Maguire-Cartan con esta estructura. Bien, entonces definamos esta estructura que va a heredar el complejo que yo quiero usar, en vez del complejo de Hodgkin, y veamos cómo me sirve. Pero primero vamos a ver todas las cosas que mencioné, todas esas nociones. Bien, ¿qué es una deformación entonces? Dijimos, vamos a tomar entonces A tensor K, dijimos, K es el cuerpo, no lo cambio nunca, K de T sobre un T a la N. ¿Sí? Acá en verdad puedo poner cualquier anillo de aumentación, incluso puedo poner las series formales y tengo una deformación formal, pero a nosotros nos van a interesar estas deformaciones truncadas. ¿Sí? Bien, entonces esto no es otra cosa que hacer A de T sobre T a la N. ¿Sí? Bien, entonces quiero darle un producto a esta nueva álgebra, para que sea un álgebra asociativa, es decir, quiero darle un producto asociativo. Entonces quiero, si tengo un alfa, que es A0 más A1T más AN-1, T a la N-1, y un beta, que es B0, B1T hasta Bn-1, T a N-1, quiero hacer A por B, ¿sí? Alfa por beta. Y alfa por beta no es otra cosa que hacer cada AI por AJ por T a la I más J. ¿De acuerdo? Sobre todo los I y J. En el producto, los productos quiero que sean K-lineales. Bien, entonces, definir un producto en alfa por beta, me basta con definir los productos en A por A. Es decir, lo que yo quiero definir este producto, en verdad, me basta con definirlo de A tensor A en mi deformación, ¿no? Ups. Bien, entonces definamos este producto, o veamos qué tengo que pedir para que sea asociativo este producto. ¿Sí? Bien, mi A por B lo voy a escribir como un mu0 de AB más un mu1 de AB por T más hasta un mu n-1 de AB por T a la n-1. ¿Sí? Entonces, definir un producto mu, lo puedo llamar mu de AB, a este producto, definir un mu no es otra cosa entonces que definir todos los mu-i que sean morfismos de A tensor A en A. ¿Sí? Y quiero que esto sea asociativo. ¿Sí? Quiero que esto sea asociativo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo mu es asociativo? ¿Sí? ¿Cuándo? Y qué otra cosa, que para que realmente sea una deformación de A, lo que le estoy pidiendo es que mu0 sea el producto de A. ¿Sí? Recuerden que había dicho, bueno, cuando hago t igual a 0, quiero recuperar el producto que tenía en A. Y fíjense que eso es decir, bueno, entonces el mu0 tiene que ser el producto de A. Si pongo t igual a 0, el alfa y el beta me quedan que son A0 y B0, y lo único que me aparece acá es el mu0 de A0, B0. ¿Sí? Entonces, lo que quiero para que sea una deformación de A es que el mu0 sea el producto de A. Bien, que esto sea asociativo, se puede chequear muy fácil, que es lo mismo que decir que el producto, perdón, lo voy a poner, que el corchete de ellos sea 0. El corchete en
el corchete de Herzenhaber, ¿sí? Este es el corchete de Herzenhaber, que es el corchete definido en el complejo de Hoyle, ¿sí? Que, por ejemplo, si tengo un F y un G, esto se define como el producto círculo de FG, acá queda más, menos un signo, que tiene que ver con el grado de G y F, G círculo F, ¿sí? Y este círculo es, si yo tengo A1 tensor A2, N cosas, y G es un morfismo que va de M cosas en A y F va de N menos M más 1 cosas en A, lo que hago es probar de todas las maneras posibles, aplicar primero la G en los que lo tengo que aplicar y después la F en lo que me quede, ¿sí? Después lo aplico acá la G, después lo aplico acá y lo voy sumando con un signo. Eso es el corchete, que bueno, no me interesa lo que es, pero la cosa es que está definida en un corchete. Bien, y si a mu lo pienso como el mu0 más un cierto nu, yo sé que el mu0 ya es asociativo porque es el producto en A, entonces lo que quiero es que el nu sea asociativo. Y que esto sea asociativo, entonces si acá mu lo reemplazo por nu0 mu, esto es lo mismo que justamente el nu cumpla esta ecuación. ¿Sí? Es decir, que es lo mismo que decir que nu es un elemento de Mauer-Cartan. ¿Sí? Esa es la relación que existe entre las deformaciones, a través, utilizando esta estructura de álgebra de Lie que uno ya conoce. Entonces, las deformaciones están estrechamente relacionadas con elementos definidos a partir de la estructura de álgebra de Lie que tengo. ¿Sí? El problema, vuelvo a decir, es que trabajar con el complejo de Hoyle no es cómodo. Bien, recuerdo o digo que es un álgebra de Lie diferencial graduada. Va a ser un álgebra de Lie graduada, eso es hasta acá, es decir, que tengo un espacio Z graduado, y tengo un corchete, que digo que es de grado 0, es decir, que si tomo un elemento de grado n por uno de grado m, me devuelve algo de grado m más n. Es bilineal, es graduado antisimétrico, que eso es esta ecuación, es decir que, fíjense que si nos olvidamos de esta parte es lo que decíamos que sea antisimétrico, bien, pero como estoy en una álgebra de Lie graduada, todo tiene un grado. Siempre me aparece un -1 a los grados de elementos cada vez que doy vuelta a dos elementos, ¿sí? O que acá el A pasa por arriba del B, entonces me tiene que aparecer el grado de A y el grado de B. Bien, y que cumple Jacobi graduada, ¿sí? Entonces tengo la ecuación de Jacobi graduada, la identidad de Jacobi. Bien, entonces eso es una álgebra de Lie graduada, y quiero que sea diferencial. ¿Qué es que sea diferencial? Es tener una derivación respecto al corchete, y esto es D es una derivación respecto al corchete, que sea de grado 1, es decir, que si tomo algo en Ln, lo mando a Ln más 1, y que sea diferencial, es decir, que el cuadrado da 0. ¿Sí? Entonces eso es una álgebra de Lie diferencial graduada. Bien, veamos el complejo de Hoyle. La cohomología de Hoyle es algo que, bueno, algunos han trabajado. Christian creo que, por ejemplo, ha trabajado bastante con eso. Pero es calcular una cohomología. ¿Qué es eso? Podemos pensar, como estoy en A es K proyectivo, puedo pensar que la cohomología de Hoyle la puedo calcular usando los X, y por eso puedo calcularla como la homología de este complejo, ¿sí? Tomo cualquier resolución proyectiva, ¿sí? Es decir, es una resolución que cubre a A, donde todos los A bimódulos son proyectivos y es exacto, es decir, en cada lugar el núcleo es, ¿sí? Tengo P0, P1, P2, P3 y así sigo, cubro a A, todos estos son proyectivos y el núcleo de cada uno de estos es igual a la imagen del anterior. ¿Sí? Bien. Perdón que borro. Bien, eso es una resolución proyectiva, entonces le aplico el funtor home de
lugar A, y eso me da un complejo, ¿sí? Lo más común para calcular la cohomología de Hochschild es usar la resolución de Hochschild, o la resolución de Barr se la llama también, que es una resolución que uno la entiende bien. Entonces en el lugar enésimo de la resolución pongo A tensor A n veces tensor A, con un cierto diferencial, ¿sí? Que lo llamo dn. Entonces, esto me da lo que se suele notar así, P de AN para n mayor o igual que 0. ¿Está bien? Esa es la resolución de Hochschild. Le aplicamos el funtor Hom, es decir, en cada lugar le aplico Hom de eso que vimos, Hom de A bimódulos, en A, que esto se puede identificar sin problemas con los morfismos K-lineales me olvido de estos dos A, entonces A tensor n en A, y tengo lo que se llama el complejo de Hochschild. ¿Sí? Donde voy a poner, entonces, acá me aparece Hom, bueno, empiezo con 0, uy, di vuelta a la flecha, perdón. A, Hom de A, no, perdón, Hom de A tensor 2, A, Hom de A tensor 3, A, y así sigo, y a cada uno de estos los llamo D1, D2. ¿Sí? Ese es el complejo de Hochschild. Y calcularle la homología a este complejo es ver en cada lugar qué es el núcleo de DI sobre la imagen del DI más 1. ¿Sí? Eso me da la homología. Bien. Lo que uno sabe, acá puedo poner cualquier resolución proyectiva. Entonces, lo que podemos hacer, ok, no quiero poner esta resolución, quiero poner una que yo trabaje más fácil, que la voy a llamar B de A, todavía no la voy a escribir. Le aplico el funtor Hom, entonces acá obtengo la B arriba de A, y quiero ver este complejo si me funciona bien. ¿Sí? Es decir, si le puedo dar una estructura que me permita calcular los elementos de Mauer-Cartan. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos el complejo de Hochschild, que en verdad acá van a ver, siempre le pongo un 1 porque para definir la estructura de álgebra de línea diferencial graduada le tengo que cambiar el grado. Lo que acá tendría grado, esto que sería grado 3, yo quiero que acá eso sea mi grado 4. ¿Sí? Le subo un lugar el grado para que las cosas funcionen. Con un diferencial. Y le doy este corchete que les mencioné un montón de veces, que bueno, que es el corchete de Hartenhaber, que uno ya sabe que eso da un álgebra de línea diferencial graduada. ¿Sí? Entonces sabe hace muchos años y se usa muchísimo. Este corchete, cuando incluso lo puedo calcular en la cohomología. ¿Sí? Bien. Y yo digo, no, pero ese complejo me resulta incómodo, yo quiero usar otro complejo, también, bueno, le voy a arreglar el grado y tiene un diferencial. Todos los complejos tienen un diferencial. Bien, ¿podré definir acá un corchete que me funcione bien, que me dé una estructura que pueda calcular los elementos de Mauer-Cartan? Uno diría, bueno, lo más natural es, si yo tengo morfismos entre estos morfismos de complejos, F y G, uno diría, bueno, si tengo morfismos tendría que poder hacerlo, porque si yo tomo dos elementos acá, los traigo para acá con el G, les calculo el corchete que yo conozco acá y los vuelvo a traer para allá con el F. ¿Esto funcionará? Y la respuesta es que no, que en general falla Jacobi. Si yo lo uso así, falla Jacobi. ¿Sí? Bien, pero no falla tanto Jacobi. ¿Sí? Entonces, eso que se le llama la obstrucción, que es lo que me está molestando, es bastante bueno. Entonces, en verdad acá sí le puedo dar una estructura L infinita. Que veamos qué es esa generalización. Primero, un pequeño comentario, que estas estructuras en infinito, nosotros trabajamos en este caso con estructuras L infinito, que es la generalización de álgebra de Lie, pero también existen otras. Por ejemplo, Stashev, que fue el primero
en trabajar con estructuras de infinito y proponer esta nueva forma de hacerlo, lo hizo para espacios topológicos, y la idea es que las estructuras que uno tiene, sea en el espacio topológico o de álgebra o de A módulo o de álgebra de Lie, puede funcionar bien a menos de homotopía. ¿Sí? Las cosas, cuando uno toma homotopía o homología, las cosas funcionan bien porque hay muchas cosas que se hacen cero, por así decirlo, pero perdemos información al tomar homotopía o homología, ¿sí? Esas cosas hacen que se pierda información. Bueno, la idea es que si uno pone una estructura más rígida, que son estas estructuras de infinito, no pierdo esa información. ¿Sí? No pierdo esa información. Por ejemplo, supongamos que tenemos un complejo de A módulos. ¿Sí? Es decir, que cada uno de estos X es un A módulo y tengo los diferenciales. ¿Sí? Entonces tengo los delta, que son mis diferenciales, que van de un xy más 1 en un xy, y tengo una estructura en cada lugar de A módulo. Entonces de A por xy va en xy. A esta lo voy a llamar M1. ¿Sí? Bien, cuando uno acá toma homología, es decir, hago el núcleo de, de cada uno de estos deltas sobre la imagen, uno obtiene la homología, ¿no? De X. Bien, entonces siempre que tengo un complejo le puedo calcular su homología. La pregunta natural que uno se haría al principio es, bueno, ¿y puedo volver si a mí me dan la homología? ¿Puedo recuperar información del complejo? Y la respuesta es que no, pierdo mucho, es decir, que puede haber complejos que no son equivalentes en ningún sentido y que tengan la misma homología. ¿Sí? Entonces, perdí mucha información importante sobre el complejo, ¿no? Puedo ganar en otros lados, depende para qué lo necesito, me puedo servir, pero sobre la estructura del complejo le perdí esa información. Bien, entonces, con el espíritu de Stashev, dice, ok, ¿qué pasa si agrego información? Si en vez de solo tener una acción de A tensor XY en XY, tengo una de A por A, XY en XY, que la llamo M2, una que la llamo M3, de A tensor A en XY en XY, y así sigo, infinita. Esto me ayudará, esto es lo que, y tengo que poner compatibilidades, ¿no? Algunas compatibilidades entre los MI y el D, que lo llamo M0. Esos serían como acciones de la álgebra de tres Sí, productos tensoriales de A. sí. No Estos es son una concatenación productos. de acciones. No, no es una concatenación de acciones. No, no. No estoy, es una nueva que voy de acá, es una acción de A tensor A en XY. ¿Sí? Y le tengo que poner ciertas compatibilidades, ¿no? Que son estas cosas, no son una concatenación de acciones, pero tiene que haber una cierta compatibilidad, ¿no? Bien. Esas compatibilidades, esto es lo que se llama una estructura de A infinito módulo. Y uno también le puede dar entonces al complejo X tiene una estructura de A infinito módulo, y uno puede darle también a la homología una estructura de A infinito módulo. Y estas resultan ser equivalentes. ¿Sí? Entonces, si uno en vez pone más rigidez, es decir, pone más estructura, no solo me quedo con esto, sino que veo todas las acciones que defino, uno gana en decir, bueno, si conozco la homología, conozco al final mi complejo, en cierto aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que queremos hacer nosotros. Esto se puede hacer para álgebras, ¿sí? Para A y un álgebra, la idea de A infinito, que es también tener no solo un producto de A por A, sino tener de n, ¿no? Los mn de A por A n veces, ¿no? Siempre con compatibilidades. Y también lo que vamos a ver nosotros y trabajamos es la estructura L infinito, ¿sí? Es generalizar la idea de álgebra de Lie diferencial graduada, ¿sí? Bien, entonces voy a tener mi graduación, igual que antes, y ahora, en vez de tener un diferencial y un corchete, ¿sí? Voy a tener, fíjense que el diferencial lo aplicaba me quedé con A, y era de L, en L iba, ¿no? El corchete iba de L por L en L, ¿no? Tomo dos elementos. Bueno, ahora yo quiero algo que tome 3 elementos y vaya L, otro que tome 4 elementos
¿sí? Otro que tome 5, y esos van a ser mis LN. ¿Sí? Mis LN van a ser de el tensor de n veces L en L, va a tener grado 2 menos n, ¿sí? Recuerden que hay una graduación, entonces todas las cosas son graduadas, ¿sí? Fíjense, este tenía grado 0, habíamos dicho. Tomo dos cosas y tiene grado 0. Fíjense que si pongo acá 2, me anda bien. ¿Sí? Bien. Y lo que voy a pedir es que sean antisimétricos. Esto es que sean graduados antisimétricos. ¿Sí? Una forma de escribir, acá tengo que ver cualquier permutación. Antes era solo dar vuelta, acá tengo que tomar cualquier permutación sigma, tomar el signo de Koszul de sigma, y lo que estoy diciendo es que aparece ese signo cuando las permuto. ¿Sí? Los elementos, estos que sea entonces graduado antisimétrico, que era es lo que siempre le pido al corchete, y además le pido estas ecuaciones, estas compatibilidades. Que veamos qué son esas compatibilidades. Fijémonos para n igual a 1. Pongo en esta ecuación n igual a 1. Y acá pongo 1. Entonces tengo que tomar todos los i más j que suman 2. Y esto es a partir de los n y todo desde n mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces los i y j acá mayor o igual que 1, entonces solo me aparece 1, que es poner i igual a 1 y j igual a 1. ¿Sí? Y acá me aparece 0, entonces me apareció L1 de L1. ¿Sí? Me pareció hacer L1 de L1 de un cierto x que me dé 0. ¿Sí? Es decir, que me pareció que L1 al cuadrado sea 0. ¿Sí? Que es que sea diferencial, ¿no? Entonces mi L1 de ahora es lo que antes era el diferencial. Ok, pongamos n igual a 2 acá. Con n igual a 2, fíjense que los i más j que sumen 3. Entonces tengo que escribir, esto es un signo, ¿no? Todo, como es graduado, todo tiene un signo. Y antisimétrico, pero los signos andan bien. ¿Sí? Bien, entonces tengo que sumar sobre todos los shuffles acá y hacer L1 con L2 y L2 con L1. ¿Sí? Entonces esto me queda hacer L1 de L2 de X1, X2, igual a un signo de L1 de X1, X2, más o menos un signo, L2 de L1 de X2 con X1. ¿Sí? Fíjense que esto, si al L2 lo pienso como mi corchete, el L1 el diferencial, esto es justamente que el diferencial, que el L1 sea una derivación respecto del L2. ¿Sí? Que volvamos acá, está con estas dos aparecieron hasta ahora. Exactamente estas dos compatibilidades, ¿sí? Es que sea diferencial. ¿Sí? Bien, sigamos. ¿Qué pasa cuando pongo n igual a 3 acá? Cuando pongo n igual a 3 me aparece, tengo las cosas que sumen 4, así que me va a aparecer L2 con L2 de algo, de todas las formas posibles. ¿Sí? Acá X1, X2, X3, siempre con un signo. Acá X1, X3, X2, y L2, uy, perdón, esto es un 2, de L2 de X2, X3, X1. Fíjense que esto es Jacobi, ¿sí? Porque L2 es el corchete, entonces esto es Jacobi, pero ojo, yo para sumar 4 no solo aparece 2 más 2, también aparece 1 más 3 y 3 más 1. Entonces acá no me queda igualado a 0, sino que me aparece igualado a algo que tiene L3 de un L1 de X1, X2, X3, de todas las formas posibles, siempre con signo, L3 de L1 de X2, X1, X3, y L3 de L1 de X3, X1, X2. Y también me aparece el L1 del L3 de X1, X2, X2. ¿Sí? Entonces, me aparece Jacobi, pero no igualado a 0. ¿Qué pasa? Si uno acá dijera, bueno, yo voy a tomar homología, ¿sí? Quiero trabajar con la cohomología de Cauchy. Entonces ahí no tengo problema, ¿no? Porque si tomo homología, la imagen de L1 es 0, entonces todo esto de acá se hace 0. ¿Sí? Todo esto de acá se hace 0. En homología es 0, porque el L1 de algo es 0. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos bárbaro, porque tendría una estructura que al final recupero la estructura de antes, poniendo el L2. Es decir, en la homología todo anda bien. ¿Sí? El L infinito no le agregué nada. Pero
yo no quiero trabajar con homología. ¿Sí? Entonces tengo todas estas compatibilidades. Fíjense también, acá seguiría, ¿no? Con n igual a 4. Y todo. Si yo pongo que los LT son iguales a 0 para todo t mayor o igual que 3, lo que recupero entonces, según esto, es exactamente la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Entonces, realmente, la noción de álgebra del infinito generaliza a la de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Si pongo todos los LT igual 0. Bien. Vamos un poquito más de definiciones. ¿Qué es una contracción o una strong deformation retract data? Es tener algo así, es decir, tener este diagrama con C, que sea un álgebra de Lie diferencial graduada, B, que sea cualquier complejo, un complejo de cocadenas, y los G y F, que sean morfismos de complejos. Y H, que sea una aplicación, por ahora es solo una aplicación, de grado 1. No, de grado -1. ¿Sí? Entonces, si tengo algo así, es decir, me dan un álgebra de Lie diferencial graduada, otro complejo en el que tengo morfismos que van y que vienen, y en el álgebra de Lie diferencial graduada tengo esa H que va en sí mismo de grado -1. Y que cumplan una serie de ecuaciones, dos ecuaciones en verdad, que hacer G y después hacer F, es decir, hacer G y después hacer F sea la identidad, y que hacer F y después G no sea la identidad, pero que sea homotópico la identidad. ¿Sí? Es decir, que H es una homotopía que me hace esta ecuación. ¿Sí? Cumplen esas dos ecuaciones. Uno en realidad puede, cuando tiene esto, reemplazando el H por un H sombrero, también gana unas ecuaciones que no me aportan mucho, pero a la hora de calcular sí, que son que el H con el G da 0, el F con el H da 0 y el H al cuadrado da 0. ¿Sí? Estas igual no las tengo que pedir porque vienen gratis cambiando en todo caso el H por un H sombrero. ¿Sí? Entonces, tener esto es tener lo que se llama un SDR data. ¿Sí? Tengo mi álgebra de Lie diferencial graduada, álgebra de Lie diferencial graduada, y tengo morfismos, estos GF y H, que cumplan ciertas condiciones. Entonces, Weishman y Stashev probaron que esta estructura de álgebra de Lie diferencial graduada me da una estructura L infinito en B. ¿Sí? Me da una estructura, existe una estructura, entonces B es una álgebra de L infinito. ¿Sí? La prueba de ellos es una prueba muy teórica, usa perturbaciones, teoría de perturbaciones, se trabaja con las coderivaciones de una álgebra, de la coálgebra colibre de B, y esto es mucho más general. Uno, si acá tiene una estructura de álgebra, puede pasar una estructura a infinito, ¿sí? Trabajando con eso. Pero a nosotros a la hora de hacer cuentas nos faltaba un poquito. Entonces, lo primero que hicimos fue dar esta estructura explícitamente. ¿Sí? Es decir, construir los LN. Acá tengo un diferencial y un corchete. Lo primero que hicimos, ok, ¿cuál será esta estructura que tengo acá? La damos, ¿sí? Recuerden que tener una estructura al infinito es dar los LN. Y para cualquier SDR data, es decir, si tengo la G, la F, que compuestos dan la identidad y para el otro lado dan homotópicos la identidad con SH, puedo construir estos LN. ¿Sí? Bueno, no voy a hablar de la prueba porque es realmente, no sé, son como 6 o 7 páginas de cuentas, entonces no es muy linda. Pero vamos al que a nosotros nos interesa, ¿sí? Al que dice en el título, el complejo de Barzel. El complejo de Barzel sirve para álgebras monomiales, ¿sí? Es decir, disculpa, Fiore. sí. Y al revés, si vos tenés una estructura de L infinito en SB, la otro admite. No, lo que vos si acá en vez de álgebra de Lie diferencial graduado pones el infinito, también funciona. No, pero Lo que al revés, necesitas digo. es que, no, la que vos necesitas es la que tiene la homotopía, que sea el infinito, para pasar. A ver ¿Sí? si es lo mismo que yo estoy preguntando. Si B es el infinito,
Entonces te podés construir una línea y el otro. No. No. Fíjate que la H está de un solo lado. La H la necesitas del lado que vos ya tenés la estructura. Necesito el H, sí o sí. Sí, la H se necesita. Bien. Ahora, en este punto del trabajo nos quedamos con álgebras monomiales. ¿Qué es álgebra monomial? Recuerden que yo les había dicho que para nosotros las álgebras están presentadas por un quiver con relaciones. Estas relaciones que sean monomios, ¿sí? Es decir, que sean caminos, por ejemplo, alfa, beta, pero no que me aparezca alfa, beta menos alfa, gamma, ¿no? Yo quiero que sean monomios, ¿sí? Que no me aparezcan sumas o restas de cosas, ¿sí? Esas son las álgebras monomiales, y en ese caso tenemos un complejo que es muy bueno para trabajar, que es lo que se llama el complejo de Bars. Bien, entonces lo primero que quisimos probar a ver si en ese complejo teníamos una SDR data. Es decir, si nosotros acá ya sabemos que tenemos el álgebra de Lie diferencial graduada si tomamos el complejo de Cauchy. Bien, entonces, ¿podré tener, acá poniendo el complejo de Bars, el que nosotros queremos, tener esto? Bien, los F y los G, los María Julia y Lucrecia los construyeron explícitamente y saben que da la identidad a hacer F y después G. ¿Sí? Lo que nos faltaba entonces era construir una H que nos sirviera. ¿Sí? Entonces construimos una H, una homotopía que haga que se cumpla el resto de las cosas, ¿sí? La otra ecuación que necesitamos. Es decir, construimos una H para tener acá una SDR data, y por ende sabemos que acá teníamos una estructura al infinito. ¿Sí? Nos sirve, la estructura que construimos antes en general nos servía para este caso. ¿Sí? Bien, para ir a ver algunos ejemplos de cómo usamos esto, les cuento un poquito qué es el complejo de Bars. ¿Sí? Bien. Recuerden que el complejo de Hoschen lo que tenía en cada lugar, al final era A tensor n, el home, de A tensor n en A, ¿sí? En el complejo de Hoschen. Y yo acá no quiero poner esta resolución de Hoschen, sino que quiero cambiar esto. Lo voy a cambiar por lo que llamamos APL. ¿Sí? Vamos a ir a decir, AP0 son los vértices, ¿sí? Los vértices del quiver. El quiver es un quiver Q que tiene vértices y flechas. ¿Sí? Tengo flechas. Ok. Llamo Q0 a los vértices. ¿Sí? Que los vértices, si tengo cualquier álgebra, están asociados con un conjunto completo de potentes ortogonales que sumen 1. ¿Sí? Bien, entonces, son los vértices. El AP1 son las flechas, ¿sí? Las flechas, el conjunto de flechas. Y AP2 va a ser R, voy a llamar a un conjunto minimal de relaciones que me generen I. ¿Sí? Acá tengo un cierto ideal, bien. Voy a tomar un conjunto minimal que genere ese ideal, y minimal en el sentido de si yo ya tengo alfa beta que es 0, y alfa beta gamma no lo pongo, porque ya alfa beta era 0, ¿no? Entonces minimal en ese sentido. Entonces tomo un conjunto de relaciones minimal. ¿Y qué van a ser las n concatenaciones? Supongamos una 4 concatenación. Esto es una relación, es decir, un conjunto de flechas que dan 0, que están en el conjunto de relaciones. Digamos alfa 1, alfa 2, alfa 3. Bien, ahora voy a tomar otra relación que se solape con esa, y de todas las que se solapan, la que empieza primero. ¿Sí? Supongamos que alfa 3, alfa 4 es relación, y alfa 2, alfa 3, alfa 5, estas dos son relaciones. Bien, me quedo con esta, ¿sí? Porque empieza primero. ¿Sí? Entonces me quedo con esa. Ok. Hago lo mismo. Ahora, la tercera relación, tomo una relación que se solape con la segunda, no se solape con la primera, y de todas las que tengo me quedo con la que empiece antes. ¿Sí? Y así sigo. La cuarta se tiene que solapar con la tercera, no con la segunda, y de todas las que tengo me quedo con la que empiece antes. Esto es en este caso, 4 concatenaciones. ¿Sí? Y el soporte de esto, es decir, los caminos que me aparecieron acá, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta que me haya aparecido, son los elementos de APN. ¿Sí? Fíjense que antes, en el lugar, tenía todos los caminos de longitud n, y acá solo me quedo con las concatenaciones de relaciones, son muchísimos, muchísimos menos. ¿Sí? Es muchísimo, muchísimo más chico que mi complejo
que la resolución de Cauchy. ¿Sí? Bien, este complejo me sirve para calcular la cohomología, es decir, si a este complejo yo le calculo la homología, tengo la cohomología de Cauchy. ¿Sí? Obtengo la cohomología de Cauchy, igual que si lo hubiese hecho con el complejo de Cauchy. ¿Sí? Es decir, este complejo se usa mucho, trabajaron también muchísimo en esto María Julia y Lucrecia, y en la tesis de Lucrecia, y definieron esos morfismos que les decía F y G que van y vienen del complejo de Barzel al complejo de Cauchy. Bien, acá simplemente estas son, recursivamente definimos así, los LN son aplicarle F a estas, están definidas recursivamente, esa es la definición, no me voy a meter porque realmente estos son signos, y fíjense que al final uso la homotopía, los anteriores B y el corchete que tengo en Cauchy. ¿Sí? Bien, esta, como habíamos probado que era un SDR data, con el complejo de Barzel, entonces tengo una estructura del infinito y un morfismo que me da un cuasi-isomorfismo. Este no hablé de qué era, pero básicamente lo que me dice es que cuando me restrinjo a B al grado 1, tengo un cuasi-isomorfismo, y eso, lo bueno es que me dice que los elementos de Mauer-Cartan de uno son los elementos de Mauer-Cartan del otro. ¿Sí? Porque recuerden qué queríamos nosotros, ¿no? Nosotros estábamos acá, y yo acá tengo los elementos de Mauer-Cartan asociados a este corchete y a este diferencial. Bien, yo acá tengo una estructura del infinito. ¿Podré usar los elementos de Mauer-Cartan acá? Y la respuesta es que sí, ¿sí? Que esto me da un cuasi-isomorfismo, entonces puedo calcular los elementos de Mauer-Cartan en la estructura del infinito del complejo de Barth, que ahora lo voy a decir, es Mauer-Cartan generalizada. Bien, y para los ejemplos que voy a dar ahora, voy a usar una notación. Recuerden que ahora yo no tengo ya A tensor n, sino que tengo n concatenaciones, ¿sí? Es decir, tengo relaciones que se solapan, así como esta de acá arriba, y voy a usar la notación que a una n concatenación W es paralela. Recuerden que yo ahora a esas concatenaciones le tengo que tomar el hom de APN en A. Entonces tengo que tomar una concatenación W y mandarla a un elemento de A, gamma. Y eso es lo que me interesa. Los F que mandan. Bien, voy a usar la notación que a una concatenación que empieza acá y termina acá, la envío, la F la manda a un camino paralelo gamma. ¿Sí? Este pongo camino, pero podría ser suma de caminos, ¿no? Podrían aparecer varios caminos, puede ser una suma. Voy a decir que la F es W paralelo a gamma, y el resto me lo manda a cero. ¿Sí? Es una notación para escribir cuáles son estos morfismos de una manera cómoda. Bien, vamos a un ejemplo. La primera pregunta que dijimos es, ok, ¿realmente será una estructura L infinito en Barzel o tendré siempre un álgebra de Lie diferencial graduada? ¿Sí? Porque si los Ln a partir de 3 son 0, tendría una estructura de álgebra de Lie, que en algunos casos pasa. Pero queríamos ver, bueno, ¿tendré que pedirle algo especial para que no pase? Y la verdad que este quiver, este ejemplo que encontramos acá, este quiver es muy inocente, no tiene ningún ciclo orientado, no tiene ningún loop, así. Estas cosas siempre, o si tengo ciclos orientados, esas cosas suelen complicar. Pero este no, este es muy inocente. Tomo un ideal también monomial, fíjense que son monomios, tiene 3 relaciones que lo generan, y todas de largo 2, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3, estoy diciendo que son 0, y beta gamma es 0. ¿No? Y voy a tomar un cierto elemento que es, fíjense, a alfa 1, alfa 2, lo manda, son morfismos, a alfa 1 beta, que este es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, una 1 concatenación, recuerden que AP2 era R, ¿no? Son las relaciones. Entonces las relaciones las mando a otros caminos paralelos. Tomando este elemento, cuando calculo el Ln, me da no nulo para n tan grande como quiera. ¿Sí? Para todos los n impar me dan no nulo. Es decir, es realmente infinita la estructura. ¿Sí?
es realmente infinita. Los Ln, para n tan grande como quiera, encuentro en este elemento, por ejemplo, n veces, me dan no nulo. ¿Sí? Entonces, vemos que estoy lejos de que sea un álgebra de Lie diferencial graduada en ese caso. Bien. Recuerdo la estructura de álgebra, la definición de elemento de Maguire-Cartan. Un elemento de Maguire-Cartan, ya lo comenté, pero no lo habíamos escrito, dado un álgebra de Lie diferencial graduada, es un elemento de grado 1 que cumple con esta ecuación. ¿Sí? También se puede definir en L infinito. Si acá en vez de álgebra de Lie diferencial graduada pongo un álgebra de L infinito, puedo tomar la ecuación generalizada y un elemento de grado 1 que cumple con la ecuación generalizada, que va a hacer, en vez de diferencial pongo L1 de F, más un medio de L2 de F con F, más, y acá aparecen, ¿verdad? Acá hay signos, ¿no? Acá hay signos. L3 sobre 3 factorial de F con F con F, y sigo, igual a 0. ¿Sí? Es decir, la suma de n mayor o igual que 1 de Ln, acá un signo, que es menos 1 a la n más 1, me parece, de n veces sobre n factorial. ¿Sí? Esa es la ecuación de Maguire-Cartan generalizada. Ojo, que lo que gané en comodidad de pasar a un complejo mucho más chico, lo perdí acá, fíjense lo fácil que era ver si algo era un elemento de Maguire-Cartan en este caso, y acá es una serie. ¿Sí? No es una ecuación ya, sino que es una serie, entonces puede ser divergente incluso. ¿Sí? Así que perdí acá bastante. Perdí acá bastante en lo que gané en comodidad de trabajar con un complejo más chico. Bien, entonces empezamos con algunas álgebras particulares. Empezamos con las más fáciles que encontramos. Ok, dijimos, a ver, ¿qué pasa si son álgebras radical cuadrado? Radical cuadrado 0. Radical cuadrado 0. Radical cuadrado 0. Son las álgebras donde el ideal son todos los caminos de largo 2. ¿Sí? Entonces, si tengo este quiver, el ideal está generado por alfa 1, alfa 2, beta alfa 3, alfa 2, alfa 3, ¿sí? Todos los caminos de largo 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que vimos es que la estructura de L infinito en realidad es una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Es decir, que los LT son 0 para todo T mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Maguire-Cartan generalizada es la ecuación de Maguire-Cartan, que es una álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Y vimos que el corchete, este corchete sería L2 de V, es en Barzel, y no es el corchete de Hochschild. Este corchete solo puede ser 0 si aparece un subquiver de esta forma. ¿Sí? Es decir, si en mi quiver original no tengo algo de esta forma o de esta forma, todos los corchetes son 0. ¿Sí? Y entonces, la ecuación de Maguire-Cartan, que era df más un medio de f contra f, igual a 0, si no tengo un subquiver de esta forma, esta parte siempre es 0. Entonces al final me quedan que los elementos de Maguire-Cartan son los cociclos de Hochschild, los dos cociclos, ¿no? Es decir, los que se anula el diferencial. Bien. ¿Qué pasa si sí tengo un quiver de esa forma? ¿Podré decir o que los cociclos son todos Maguire-Cartan o al revés? La respuesta es no. Por ejemplo, en este primero, en este ejemplo, con las relaciones, estoy tomando radical cuadrado, es decir, todos los caminos de largo 2, tomo este elemento, es decir, el que manda alfa 1, alfa 2, la relación alfa 1, alfa 2 la mando al camino paralelo beta, y la relación beta alfa 3 la mando al camino paralelo gamma. Puedo ver que este es un cociclo, es decir, que el diferencial me da 0, pero no es Maguire-Cartan, porque le tengo que sumar más un medio de esto, que es no nulo. ¿Sí? Entonces este no es Maguire-Cartan. No es Maguire-Cartan. Y acá otro ejemplo. Fíjense que acá
estos puntos no siempre son distintos, ¿no? Este es un quiver de esta forma, poniendo este vértice igual a este, ¿no? Fíjense que si uno este vértice con este, me queda este quiver, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de subquiver de esta forma, en verdad hay que tener cuidado porque podrían ser todos iguales, ¿no? Todos del mismo punto, puedo asociar los mismos puntos, ¿no? Identificarlos. Bien, en ese caso este elemento no es un cociclo si el diferencial es no nulo, el corchete es no nulo, pero cuando hago el diferencial de ese elemento G más un medio de G con G, me da 0. ¿Sí? Es Mauer-Cartan. Entonces, ya en radical cuadrado, si bien no es el infinito, encontrar los elementos de Mauer-Cartan, sé que tiene que tener un subquiver de esta forma, pero me tengo que poner a ver qué otras cosas le tengo que pedir o describir todos los elementos de Mauer-Cartan, ¿no? Después, en verdad, hay otro paso que es, tengo que tomar, las deformaciones podrían ser equivalentes, entonces tengo que tomar el cociente por, ¿sí? Salvo una acción de un grupo sobre los elementos de Mauer-Cartan, y ahí me quedan todas las deformaciones no equivalentes. Bien, y por último, para terminar, otro conjunto de álgebras que vimos, ahora generalizo un poquito más. En vez de tomar radical cuadrado, acá pongo radical a la n. ¿Sí? Estoy diciendo, las relaciones que tomo son todos los caminos de largo n. ¿Sí? Todos los caminos de largo n, por algún n mayor o igual que 2, son las que se llaman álgebras truncadas. ¿Sí? En este caso, sí es un álgebra del infinito, es decir, no es álgebra de Lie diferencial graduada, sí es L infinito, los LM no son nulos, pero si me quedo con los elementos de grado 1, que son los que me interesan para calcular Mauer-Cartan, probamos que sí, todos los LM para m mayor o igual que 3 en elementos de grado 1 son 0. Esto que me dice que si bien tengo una estructura L infinito que no es álgebra de Lie, la ecuación de Mauer-Cartan generalizada en realidad es la ecuación de Mauer-Cartan. ¿Sí? Me aparece acá el L1 de F más un medio del L2 de F con F, y como todos los otros son 0, me quedo con esta ecuación. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, para un ejemplito muy, muy chiquito, encontramos un elemento de Mauer-Cartan, y en este caso incluso describimos cómo son todos los elementos, ¿no? Son todos de esta forma. Así que, bueno, el trabajo que sigue es, bien, concentrarnos en algunas álgebras y ver qué elementos de Mauer-Cartan si los puedo describir utilizando esto que nos ayudó mucho, que es usar el complejo de Barton en lugar del complejo de Cauchy. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiore. Muy linda charla. Para mí que no sé mucho de eso, se entendió bastante bien. Estuvo bueno. Bueno, me alegro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario que quieren hacer. Sí, una consultita ahí cuando cocientás por j cuadrado o j a la n, que decís que son todos los caminos de largo 2 Sí. O de largo n respectivamente. O sea, son todos los caminos de largo n. Todos, sí. No algunos, sino todos. Por ejemplo, en este sería todos los caminos de largo n que puedo hacer con este quiver son alfa a la n o alfa a la n menos 1 beta. ¿Sí? Claro. Y tienen que estar los dos, sí. Claro, porque sí. Si tomaras algunos de esos largos, no te quedan claro. No, por ejemplo, lo intentamos esto mismo, las de radical cuadrado 0, ver cuadráticas, y fíjate que este elemento acá, todos los caminos tienen largo 2, ¿sí? Pero no son todos, ¿sí? Eso. Este ejemplo es lo que se llama cuadrática, es decir, todas las relaciones tienen largo 2, es decir, uno esperaría que sea de las que se comportan bien, porque son fáciles, fíjate qué fáciles que son, las concatenaciones son muy fáciles, porque concatenar dos cosas de largo 2 son así, ¿no? Todas tienen largo 2. Entonces todo se comporta bien, pero así todo tenemos algo infinito, ¿no? Está bien. Muy infinito, que ni siquiera acá, ni siquiera las series que uno puede tomar divergen,
¿sí? Ni siquiera, no es que no dan cero, sino que mucho más, mucho peor, divergen. Ujú, ujú. Está muy bien, está muy bien. Cuando no tenés ahí están tomando las deformaciones sobre KT, los polinomios truncados TLN. Sí. Eso, si uno toma otro álgebra, no sé, porque se me ocurrió Bien, acá en con verdad la uno puede tomar, deformación. claro, cualquier anillo, ¿no? Sí. Pero toda la teoría de estas deformaciones de Herstenaber, acá tomamos los KDT. Ajá. Es más, uno puede tomar incluso las series formales Sí. y estos son deformaciones formales, ¿sí? Hay toda una teoría que, por ejemplo, si tomo KDT sobre T cuadrado, son los que se llaman deformaciones infinitesimales, y esas, por ejemplo, los elementos de Maguire-Cartan en verdad están con el segundo grupo de cohomología de A. Están en biyección las deformaciones infinitesimales con el segundo grupo de cohomología de A. Ujú. Ya no lo puedo decir, ya si pongo T al cubo ya no paso a tener, no puedo poner H3, no funciona todo así. Claro. Pero estas son las que uno estudia o se están estudiando. Seguramente cuando uno ponga otro anillo de aumentación podría obtener otras cosas, pero cuando hablan de deformaciones de álgebras asociativas se refieren a eso, ¿sí? En general se estudia esto. No, porque se me venía a la cabeza, qué sé yo, las deformaciones que buscamos nosotros con álgebra Claro. de Nicholl, porque ese KT sobre T cuadrado TLN sería un caso particular de un álgebra de Nicholl. ¿No? Claro. Sí, pero no, y tampoco cuando acá se habla de cociclos y todo, no son los mismos que No son los en mismos. Hopf, ¿no? No, son cociclos de Hoyle, ¿no? En el complejo de Hoyle. Y después hay alguna teoría que relacione las representaciones de las deformaciones. Mira, en eso estamos trabajando nosotros, en un trabajo previo, por ejemplo, nos quedamos con deformaciones infinitesimales, ¿sí? Sí. Es decir, estas que están en correspondencia, y describimos, al menos dimos una presentación linda de qué serían los ¿no? AF módulos, porque acá tengo una F, Sí. entonces las deformaciones estas, la asociada acá la llamamos A sub F, y bueno, y estamos trabajando, intentando describir esta categoría. ¿Sí? Esta categoría. Sí. Y, por ejemplo, no tenés una sucesión exacta que podés usar, no sé, AF mod y A mod, y decir, bueno, ¿y cómo esta la puedo meter y tengo un cociente? O, por ejemplo, esas cosas no son tan linda es la relación entre ellos, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos estudiando, y solo para las infinitesimales. Claro. ¿Cuál es la relación entre esta categoría y esta? ¿Sí? Por ejemplo, si esta puede tener dimensión global, dimensión proyectiva finita, y esta siempre tiene dimensión proyectiva infinita, por ejemplo. Son completamente distintos una cosa y la otra. Hay en cosas que son completamente distintas, en otras que no, pero hay en algunas cosas que son completamente distintas. Entonces, como que uno en esa deformación realmente está deformando bastante. ¿Hay algún control sobre la dimensión? No. De las representaciones simples, por ejemplo. Las simples sí, porque si te quedas con los módulos simples son los mismos. Los mismos. Son los mismos. Sí, si acá tenés n simples, acá tenés n simples. Entonces, y los proyectivos también. Los proyectivos, al final, si tenés acá los proyectivos indescomponibles, acá tenés los proyectivos indescomponibles. Porque el quiver, lo que hicimos en otro trabajo, es estudiar este quiver, ¿no? Si acá vos tenés un quiver, no sé, y lo deformás, depende de la F que tomes, obtenés el mismo quiver, cuanto mucho sumando algunos loops. ¿Sí? Y con otras relaciones, ¿no? Acá tenés un ideal I, acá tenés uno I sub F. Pero esto fue un trabajo previo también con Lucrecia, Melina y María Julia, que estudiamos las deformaciones infinitesimales, cuánto estás deformando. Por ejemplo, la presentación
la dimos por Quiver y relaciones. Y por eso también depende de qué F tomes acá, ¿no? ¿Cuál es la deformación que tomes? Sería qué elemento de malware cartán estás tomando. Ahí depende bastante si te queda algo parecido o no, cuántos loops pones y esas cosas. Está bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Si no, le agradecemos nuevamente a Fiorella. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.